Y yo me acuerdo que llegué a ese retiro y empezaron a hablar del amor de Dios, pero de un amor de Dios que se quería meter en mi realidad. Y ahí fui descubriendo que Dios quería sanarme, pero que quería sanarme el gran vacío que yo tenía en mi corazón. El vacío de no tener a mi mamá y a mi papá juntos. El vacío que yo tenía por vergüenza social, de no tener una familia. El vacío de tener que salir a trabajar. Yo a los 13 años tuve que salir a trabajar, a lavar vidrios en una estación de servicio y así ganar buena plata. Y yo me acuerdo que me vestía mal, que me vestía con zapatillas feas, con rotas y pantalón feo, y a veces me decía mi mamá, no me laves la ropa, porque yo poniendo cara de tontito, con los ojitos abiertos para afuera, mugrientito, yo ganaba muy buen dinero y sabía mendigar y sabía cómo tratar a la gente para ganarme con una caricia, con una mirada, con un gestito, yo ganaba plata. Y había aprendido a mendigar ganando muy buen dinero, mendigando con carita de tontito. Y lo había aprendido, cada uno aprende a sobrevivir como puede. Por eso los mecanismos de defensa, muchas veces, cada uno aprende a sobrevivir en el entorno. Unos sobreviven mintiendo, otros sobreviven durmiendo, otros sobreviven comiéndose todo, otros sobreviven, cada uno desde sus heridas sobrevive a la realidad que le toca vivir. Unos son mendigos, por eso, ¿cuántas mujeres son mendigas de los maridos? ¿Cuántas chicas mendigándole al noviecito porque ya lo voy a cambiar? Sí, lo vas a cambiar, querida, dentro de unos años por el vecino. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui descubriendo tanto dolor. ¿Y qué pasó con mi vida? En ese retiro descubrí un Jesús cercano, pero tan cercano, que me di cuenta que Él quería meterse en mi realidad, que se quería meter en mi vida y que Él me quería sanar. Y que Él me quería sanar los grandes vacíos que yo tenía en el corazón. Que Él me quería sanar las grandes tristezas que yo tenía en mi corazón. Me acuerdo que en la primer misa todos cantaban y oraban. Y gente, como cada uno de nosotros estamos acá, cantaban y oraban. Y yo estaba en ese retiro. Pero yo estaba en un rincón mirando el espectáculo. Era un bonito espectáculo lo que ellos daban. Hasta que cuando el cura empieza a hacer una oración de sanación, a mí se me abrió interiormente, no me pregunten cómo, pero se me destapó una catarata de recuerdos. Me empecé a acordar, por ejemplo, de cuando mi papá se fue de la casa y no nos dio de comer por mucho tiempo. Me empecé a acordar de las veces que yo necesité a mi papá. Y yo no quería llorar porque yo sabía que los hombres no lloran, menos en la iglesia. Vas a hacer un espectáculo en la iglesia. Me empecé a acordar de mi mamá muchas veces trabajando, enojada. Me empecé a acordar de cuando teníamos que ganar plata para comer y juntar las moneditas. ¿Cuántas veces me tocó acostarme sin comer? Me empecé a acordar de cuántas veces me acordaba de mis amigos que me hablaban de sexo, pero me hablaban de obscenidades, de cosas morbosas. Y ese fue mi mundo interno de adolescente, porque yo no tuve un papá que me dijera las cosas como tienen que ser. Una ausencia muy marcada de papá. Me empecé a acordar cuando mi papá se burlaba de mí y me decía, que estás flaco, ¿no? Quédate con tu mamita y vas a ver cómo vas a seguir de flaco. Me empecé a acordar de tantas cosas que no vienen al caso contar. Me empecé a acordar de cosas que me partían el alma. Y empecé a llorar en esa misa. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Hasta que me acuerdo que terminó la misa y todos se iban a dormir y yo no me podía levantar de la silla. ¿Viste cuando a alguien se te mueve todo, que te duele el alma y que además una paz te entra tan profundamente? Me acuerdo que todos se iban a dormir porque dormíamos, era una especie de hotel. Abajo eran las charlas, arriba a los costados los comedores y arriba los dormitorios. A mí me tocaba dormir en el tercer piso. Entonces cuando me tocaba dormir allá, ¿cómo iba a ser yo si era una paz que me había entrado? Que yo no entendía qué era, pero era como una sensación. Alguien se me metió, decía yo. Algo se me metió. Era una paz que me llenó, que me serenó, pero que me hizo explotar todo el dolor reprimido. Ahí estaba la clave. Y empecé a llorar. Terminó la misa
Y todos se iban a dormir, y me acuerdo que aquel cura que estaba ahí se me acercó, se me sentó al lado, y ahí yo en un papelito había anotado mis enfermedades: gastritis, insomnio, estrabismo, dolor de garganta, pierna izquierda. Repito: estrabismo, ojos para un lado, un ojo para el otro lado. Ese es un mensaje de claro que pagues la cuenta. Pónganlo en silencio los celulares, por favor. Dolor de garganta, vivir con anginas, vivir enfermo. Y en realidad al tiempo vengo a descubrir qué era el dolor de garganta continuo. Era toda la rabia y la bronca reprimida que estaba acá y que no saltaba. Al tiempo vengo a descubrir que el estrabismo era miedo al futuro. Y era tal el miedo al futuro que prefería desviar la mirada para no mirar el futuro que me esperaba, porque los hijos de padres separados, quieran o no, le tenemos tanto miedo al futuro, porque los que somos hijos de padres divorciados y con mucha complicación, somos las personas más inseguras que existen sobre la vida, sobre la tierra. Los hijos de padres separados le tenemos consciente o inconscientemente terror al futuro. Terror, los hijos de padres separados, todo lo que empecemos nunca lo terminamos. Y vivimos empezando de todo y nunca terminando nada. ¿Por qué? Porque los hijos que crecimos sin la unión de la mamá y el papá juntos, somos personas que también tenemos una gran facilidad para inventarnos enfermedades, para tener una mente dispersa y para vivir huyendo. Los hijos de padres separados tenemos cada mambo que hasta que el Señor nos sane. Por eso uno va encontrando cuántos chicos no concluyen nada, o cuántos chicos que viven en pareja y viven, porque no pueden tomar decisiones. Los hijos de padres separados estamos tan heridos por dentro que no podemos tomar decisiones frente a la vida. Y todo nos cuesta el doble de lo que le cuesta a aquellos que bien o mal crecieron con una mamá y el papá que tal vez fueron complicados, tal vez no, pero tienen una armonía emocional totalmente diferente a los que somos hijos de padres separados. No digo que levanten la mano, pero ¿cuántos aquí somos hijos de esta situación? Así como los que crecieron sin un papá al lado, aquellas personas que crecieron sin un papá al lado, llámese que se murió, llámese que me abandonó, que soy hijo de madre soltera, llámese que es un papá que estaba presente pero de cuerpo presente, pero uno que no hacía nada más que chupar y chupar y chupar. O un hombre era tan bueno que la mujer le decía: sentate en la otra silla. Bueno, ese tipo de papá genera a las personas inseguridad e inestabilidad emocional. Y aquellos que crecimos sin caricias de mamá, somos personas que no sabemos discernir el amor. Cuánta herida, ¿no? Pero bueno, yo no vengo a hablar de esas heridas, así que no vengan a sanarse por ese lado. ¿Qué pasó? Me acuerdo que el cura se me acercó y yo le mostré el papelito que decía gastritis. ¿Por qué gastritis? Hecho pedazo el estómago de los nervios que me fui tragando. ¿Por qué la pierna izquierda? Yo vivía con dolor de la pierna izquierda, la pierna izquierda, la pierna izquierda. Mi mamá siempre me llevaban al médico, buscaban de todo, nada había. Y al tiempo vengo a entender que el cuerpo está partido en dos. La parte izquierda es del papá, la parte derecha es de la mamá. Entonces las enfermedades en las partes izquierdas tienen que ver con el papá. ¿Por qué tanto dolor de pierna izquierda? Porque yo no había sanado nunca el abandono de mi papá. Entonces en aquel retiro el sacerdote aquel me hizo una oración y me dijo: Gabriel, perdona lo que te tocó vivir, porque perdonar significa hacer un camino a la aceptación, pero hasta que vos no perdones, tu corazón está cerrado, enojado y duro. Y me acuerdo que él me dijo: perdona, Gabriel. Y yo decía: padre, ¿y cómo lo hago? Porque yo me acuerdo que lloraba y lloraba y lloraba. Y él me dijo: Gabriel, él me decía Gabriel, yo decía: ¿cómo me conoce el cura? Por un cartelito que yo tenía acá que decía Gabriel. Y él me dijo: perdona, Gabriel, perdona a tu papá. Y él mismo me fue guiando y me dijo: perdonalo al papá porque te abandonó. Yo decía: ¿cómo sabe este? Perdonalo porque te abandonó,
perdona a la mamá, perdona lo que te tocó vivir. Y él me fue animando a que yo sacara afuera mi bronca contra mi papá, contra mi mamá, contra los tíos, porque yo crecí escuchando unos tíos Rinaudo que hablaban de mi mamá que era una negra y crecí escuchando a los tíos Guzmán y a toda la familia Guzmán que los gringos del campo, los Rinaudo, eran unos gringos que no comían huevo para no tirar la cáscara. Y así crecí con tantas atrocidades familiares. Y ese día Jesús se cruzó en mi camino y me empezó a hablar de un reino nuevo. Y de un reino que me fue enamorando. Y de un reino que se me presentó tal cual era. Y que se me reveló tal cual era. Y me acuerdo que aquel hombre santo me habló de que yo perdonara mis fracasos. Tenía 19 años y que perdonara al papá, y que perdonara a la mamá, que perdonara a los tíos. Me animó que perdonara a Dios, porque Él me decía que inconscientemente uno culpa a Dios. ¿Dónde estuviste, Dios, cuando yo más te necesité? ¿Dónde estuviste? Porque mi pregunta era siempre esta. ¿Y por qué aquellos viven todos bien? ¿Por qué cuando piden un forro para el cuaderno en la escuela, o una cartulina, o una hoja de Canson, todos llevan, y yo no podía llevar nunca nada? ¿Por qué aquellos llevan semicírculo? Yo nunca tuve el semicírculo. ¿Por qué aquellos cuando llaman a reunión de padres viene la mamá y el papá y a mí nada? Y lloré, me acuerdo que yo lloré porque es cierto, yo estaba enojado con Dios. Y estaba enojado con Dios porque ¿qué hizo Dios conmigo? ¿Por qué me dio esa familia? ¿Por qué me dio ese entorno? ¿Por qué no me dio lo que yo siempre anhelé, una familia junta? ¿Por qué no me dio mi mamá y mi papá juntos, aunque sea viviendo en el campo, perdido en la nada? Pero yo deseaba mi familia. Y me acuerdo que el cura me dijo: Gabriel, y perdónate a vos mismo por el dolor más grande que hay guardado en tu corazón. Y él me dijo: perdónate por no tener familia. Y yo me acuerdo que ahí a mí se me rompió el alma, porque yo nunca me había dado cuenta, tenía 19 años, nunca me había dado cuenta que el dolor más grande que yo tenía en mi corazón era no haber tenido familia. Y que el dolor más grande de mi corazón era: yo no tuve familia, porque lo que tuve fue un invento de golpes, de gritos, de policía, de tener que acompañar a mi papá y de tener que decirle al abogado lo que mi papá me decía: decir que tu madre mete hombres a la casa. Y yo tenía que mentirle para que mi papá no se fuera a enojar. Pero después mi mamá también me decía: vos tenés que decirle que tu padre hace tal cosa. Yo tenía que ir y decir cosas que no eran ciertas. Y a mí me tocaba denunciar a mi papá muchas veces porque me presionaban. O me tocaba hablar y a veces ponerme firme, pelear contra la miseria de lo que un divorcio trae. Y fue tan fuerte ese encuentro con Jesús que yo me acuerdo tanto que esa noche yo lloré en la panza. Yo nunca había llorado en los brazos de un hombre. Nunca había llorado en la panza de un cura. Pero ese día lloré, esa noche, 18 de enero de 1994. Lloré en la panza de aquel cura y él me dejó llorar y yo lloré porque lloré la peor de mis tristezas. Y era como que Jesús iba para sanarme, él tenía que sacar ese dolor. Y fue tan fuerte para mí esa experiencia, porque yo descubrí a un Jesús sanándome, a un